todos. Ya estamos iniciando nuestra clase número 3, la segunda clase sincrónica de Historia de la Filosofía Antigua. En esta oportunidad vamos a estar viendo estos 3 últimos puntos señalados en la diapositiva, a citar Genófanes de Colofón, los eleatas y también los físicos pluralistas y los llamados físicos eclécticos. Con estos temas, con estos contenidos, nosotros vamos a cerrar la unidad 1, titulada entonces La filosofía presocrática. Esta diapositiva que le estoy presentando, más que nada, es una diapositiva resumen de lo que estuvimos viendo la semana pasada, tanto el lunes, donde habíamos llegado hasta Anaxímenes de Mileto, y lo que terminaron de ver el miércoles con Heráclito de Éfeso, y así también como Pitágora de Samos. Básicamente estamos hablando de los siglos 6, el siglo 6, prácticamente el siglo 6 antes de Cristo, de lo que estamos centrándonos ahora mismo, los primeros pasos de la filosofía griega, los primeros pasos de la llamada filosofía presocrática. Y como ya habíamos explicado también la vez pasada, estamos hablando de una serie de filósofos, de una serie de pensadores que se centraron por sobre todas las cosas en la búsqueda de un principio o arché de todas las cosas, y por otra parte también de una ley que rige el universo. Tal es así que nosotros habíamos en su momento categorizado a los filósofos presocráticos. En primer término, todos estos filósofos fueron filósofos de la fisis, filósofos de la naturaleza, filósofos cosmológicos, podremos decir también, porque su preocupación principal giraba en torno entonces al cosmos, ya sea para determinar el elemento que da inicio, que da origen a todas las cosas, o ya sea para determinar la ley que rige también en ese sentido al universo. Y hemos hablado de una forma bastante extendida en algunos puntos de los postulados principales de los filósofos que hemos estudiado. Nos centramos por sobre todas las cosas en la escuela de Mileto, que tiene como representantes a Tales, Anaximandro y Anaxímenes. Luego habíamos hablado ya en el video explicativo de Heráclito y de Pitágoras. Entonces, estos operan por sobre todas las cosas en el siglo VI antes de Cristo, y encontramos en Tales al agua como el principio de todas las cosas. En Anaximandro encontramos al apeirón como lo indefinido, lo infinito, un concepto un tanto complejo, se complejiza un tanto entonces el principio de todas las cosas con Anaximandro. Posteriormente se simplifica con Anaxímenes y su aire como el principio, que se genera todo a partir de lo que se llama la rarefacción y la condensación. Y luego habíamos pasado a Heráclito, el representante de la escuela jónica tardía. Teniendo en cuenta su línea de pensamiento, Heráclito se ubica en la línea de los filósofos lógicos racionalistas, pues si bien es cierto, tenían interés en la búsqueda del principio de todas las cosas, en realidad su preocupación principal era la de determinar la ley que rige el universo. En ese sentido, él habla del logos o el fuego como el principio de todas las cosas, pero así también la ley racional que rige el universo. Mientras que Pitágoras, como bien ya sabemos, fundador él de la llamada escuela pitagórica, el sur de Italia,
se preocupa por explicar esa estructura racional y armónica también del cosmos, y determinan de un modo matemático ciertamente que los números son el principio de todas las cosas, que la armonía existe de una forma matemática en el universo. Estos fueron los puntos principales que nosotros estuvimos viendo entonces en la clase anterior. De aquí pasamos al siguiente filósofo. En este caso vamos a hablar de Genófanes de Colofón. Él se ubica cronológicamente también en el siglo VI, si bien es cierto, ya su muerte se produce, digamos, dentro de los primeros años del siglo V antes de Cristo. En primer término, algunos rasgos biográficos de Genófanes. Él también fue jónico, nació en la localidad de Colofón, de ahí su nombre efectivamente, en el 570 antes de Cristo. Sin embargo, en su juventud emigra a las colonias itálicas y ahí vive una vida en cierta manera itinerante, una vida propia ciertamente de los aedos de aquel entonces, pues él también canta sus composiciones poéticas, compuestas estas en la famosa poesía hexamétrica que habíamos visto en Raíces Griegas y de la Filosofía, Raíces Griegas y Latinas de la Filosofía. Si bien es cierto, a Genófanes en muchos libros y muchos historiadores de la filosofía lo ubican como un fundador de la escuela de Elea, ciertamente hoy en día se lo presenta más bien como un filósofo ciertamente independiente. Tal es así que él mismo se describe como un viajero sin hogar fijo a sus 92 años. Entonces, ciertamente no se adscribió a una escuela en particular, puesto que la escuela eleática, como vamos a ver más adelante, su preocupación principal se centró en el llamado ser, en la cuestión ontológica en ese sentido, mientras que Genófanes, su preocupación o su enfoque más bien era teológico y cosmológico. Aunque, como ya he señalado recién, tiene algunas afinidades generales con los filósofos de la llamada escuela eleática, y muere en Siracusa aproximadamente en el año 478 antes de Cristo. Genófanes, y se lo conoce por sobre todas las cosas por lo que estamos observando en la diapositiva, por su crítica a la concepción tradicional de los dioses. Recordemos en ese sentido que los griegos tenían una visión de los dioses instalada a través de los poetas, principalmente de Homero y Hesíodo, y bien sabemos que los dioses, digamos, los dioses griegos eran concebidos como con figuras y con características, sentimientos y emociones muy humanas, ¿cierto? Entonces, Genófanes hace una crítica a esa visión, digamos, antropomórfica de la religión griega. Y esa crítica cala bastante hondo, porque estamos hablando de una crítica, a dos figuras importantes, Homero y Hesíodo, que pasan a ser considerados de repente como divulgadores de mentiras. Recordemos también en ese sentido que para la inmensa mayoría de los griegos de ese entonces, la cuestión religiosa ocupaba un plano central, un plano muy importante dentro de la cosmovisión de los griegos. Entonces, esta crítica de Genófanes cala hondo ciertamente. Incluso señala que esta concepción o esta visión de los dioses contiene un error, y que ese error es el antropomorfismo, que como su nombre lo indica, consiste en atribuir a los dioses características humanas, no solamente físicas, sino también características
relacionadas con las emociones, los sentimientos y las pasiones. En el texto que les facilito en plataforma van a observar incluso cómo él señala que si los animales tuvieran la posibilidad de diseñar a sus dioses, lo harían también a su imagen y semejanza, tal como lo hacen todos los pueblos, incluyendo el pueblo griego, decía Genófanes. La filosofía entonces haciendo esa crítica fuerte para aquel entonces. Esto nada más a modo de adentrarnos a su pensamiento y a esa crítica al antropomorfismo. Ahora, Genófanes también en ese sentido se preocupa en determinar los principios, en este caso, constitutivos de todas las cosas. Y él habla de la tierra y agua como principios. Él consideraba la tierra como el principio fundamental y decía que todo lo que nace y crece proviene, por lo tanto, de la tierra y que posteriormente regresa a la tierra. Haciendo una pequeña comparación dentro de la concepción hebraica, nos resulta un tanto conocida esa frase de polvo eres y en polvo volverás. Bueno, lo cierto es que en ese sentido Genófanes consideraba de que todo lo que existe, todo lo que nace, todo lo que crece, todo se origina a partir de la tierra y todo vuelve a la tierra, solo que incluye en ese proceso al agua. En ese aspecto, cuando él dice tierra, evidentemente se refería a la tierra en nuestra esfera, en nuestro mundo en particular, y no al cosmos, al universo en su totalidad. Por último, sobre este aspecto sustentaba esta afirmación observando la presencia de fósiles marinos en montañas, lo que indicaba que esas regiones alguna vez también estuvieran cubiertas de agua. De ahí que él menciona, por lo tanto, que todo nace de la tierra y todo vuelve a la tierra y que en ese proceso interviene el agua. Bueno, a modo de introducción entonces a los eleatas, porque como les decía en un principio, muchas veces a Genófanes se lo considera como fundador de la escuela eleática, comparte con ellos algunas líneas de pensamiento y difiere en otros tantos. Pero para una mejor organización nosotros lo tomamos como un pensador independiente. Y vamos a ver ahora a los eleatas en este aspecto en particular. Estimado estudiante, vamos a centrarnos en estos tres filósofos: Parménides, Zenón y Meliso. Cronológicamente aparecen en ese orden. Hablemos en primer término de Parménides. Bueno, en este caso, Parménides nace aproximadamente en el 530 a.C. y fallece en el 460 a.C. Fíjense que es un filósofo que está en tránsito entre el siglo VI y el siglo V. Es un filósofo de transición de siglos en este caso. Y esto también en parte explica por qué la preocupación va cambiando. Fíjense que si bien es cierto la cuestión del cosmos va a ser una preocupación en todo el periodo presocrático, aquí se añaden elementos importantes, elementos conceptuales, por sobre todas las cosas muy importantes, que difieren de los pensadores, llamémosles clásicos, de Mileto. Él nace en la ciudad de Elea, al sur de Italia. Fue discípulo en cuanto a su educación del pitagórico Amenías y adoptó una vida pitagórica, una vida también centrada en la reflexión y dada entonces al pensamiento sistemático. Con relación a su obra, fue el primero en exponer sus ideas en un poema en hexámetros. Esta es la llamada poesía hexamétrica que venimos señalando. De este poema
titulado Sobre la naturaleza, se conservan fragmentos y más específicamente 154 versos. Es considerado, por lo tanto, el fundador de la escuela de Elea. En cuanto a su estilo, va a ser seguido más adelante por Empédocles, mientras que otros prefirieron ya utilizar la prosa antes que la expresión en verso o en poesía. Muere en el 460 entonces en la llamada Magna Grecia, el sur de Italia. Bueno, estos son algunos rasgos biográficos de Parménides, de Elea. Bueno, se considera que él escribió una sola obra, como hemos señalado, se titula Sobre la naturaleza. Es un poema didáctico de enseñanza escrito en hexámetros. Y la lengua que él utilizaba era la llamada lengua épica de Homero, es decir, una lengua artificial. Ustedes recordarán cuando hablábamos de, en raíces griega y latina, la filosofía, que las lenguas, de repente las lenguas comunes, eran al principio lenguas artificiales utilizadas por sobre todas las cosas por pensadores y poetas para expresar sus ideas, y con el tiempo terminaban de repente convirtiéndose en una lengua ya más difundida y más al alcance de todos. Lo interesante, podríamos decir, de esta obra también es que él determina lo que denomina vías de investigación. Justamente una de las tareas o uno de los ejercicios que vamos a estar resolviendo guarda relación con las vías de investigación expuestas por nuestro filósofo Parménides, y básicamente son tres: lo que él llama la vía de la verdad absoluta, la de las opiniones engañosas y así también la de las opiniones probables. Dejo a cada uno de ustedes la tarea de darle después una lectura a las explicaciones de estas tres vías. Bueno, fíjense, siguiendo un poco con la escuela eleática, tenemos aquí a Zenón. Zenón ya es un filósofo del siglo V antes de Cristo. Se adscribe dentro de lo que es la escuela eleática. Nace en el 490 en la localidad de Elea, nuevamente. Como estamos viendo, fue discípulo directo de Parménides. Pasa toda su vida en Elea y así también se ocupó de la educación de los hombres en la virtud. Era un maestro en ese sentido. Pitagórico al principio, ciertamente. Incluso se le atribuye alguna actividad política que vamos a ver enseguida. En cuanto a su pensamiento, en cuanto al pensamiento de Zenón de Elea, defiende la teoría de su maestro Parménides, en este caso en particular negando la existencia del movimiento y la multiplicidad. Enseguida vamos a ver de repente los argumentos que él esgrimía para señalar que el movimiento no existía y la multiplicidad tampoco, la variedad tampoco. Señalando incluso que los mismos nada más son ilusiones lógicas, y expone esas ilusiones lógicas mediante ciertas paradojas. El método fue la demostración por el absurdo. Fíjense, enseguida vamos a volver a los argumentos de Zenón en contra de la cuestión del movimiento y la multiplicidad. Zenón tuvo una muerte trágica, que nos hace recordar un poco también a Sócrates. Él, defendiendo, dice, la libertad contra un tirano, fue encarcelado. Incluso fue torturado para que confesara los nombres de sus compañeros, pero él, desafiando ese pedido, esa interpelación, dice que se corta la lengua con los dientes y la escupe en la cara
del tirano, y esto ocurre aproximadamente en el año 430 antes de Cristo. Bueno, antes de hablar un poco de, de los argumentos de Zenón contra el movimiento, es interesante comprender, estimados estudiantes, que aquí la preocupación ya no es la búsqueda de un principio constitutivo de todas las cosas, sino la explicación de la realidad o la explicación del ser, de lo que existe y de lo que es. Se complejiza la cuestión, por eso decíamos que los eleatas, su preocupación principal es en el plano ontológico, es decir, en el plano del estudio del ser, en tanto realidad, en tanto lo que existe. Y en ese marco de si el ser existe o no existe, y si es que puede existir de la nada o si puede volver de la nada, incluso Zenón argumenta contra el movimiento. Hay una serie de argumentos paradójicos, como por ejemplo el argumento de la dicotomía, el argumento de Aquiles y la tortuga, el argumento de la flecha y la paradoja de la velocidad, a través de los cuales evidentemente no resultan paradójicos, no resultan lógicos, pero en el plano de la paradoja justamente tiene su cierto sentido, para indicar que todo movimiento es ilusión, totalmente al contrario de lo que señalaba, por ejemplo, Heráclito, cuando decía que, digamos, había un devenir constante, de que uno no podía bañarse en el mismo río, en la misma agua dos veces, porque no solamente el agua ya ha cambiado, sino que nosotros mismos hemos cambiado de un momento a otro, decía Heráclito. Bueno, en este caso en particular, Zenón contradice todo eso. El argumento de la flecha, por ejemplo, es un argumento que se utiliza también para refutar de repente esa idea de Heráclito. Decía, una flecha en vuelo en cada instante ocupa el mismo espacio, por lo que está en reposo en cada uno de esos momentos. Si está en reposo en todos los instantes, debe estarlo también en su totalidad. Es como si fuese que en vez de hacer una grabación, un vídeo de repente de una flecha siendo disparada, que tomáramos una serie de fotografías, una serie de tomas fotográficas, y en cada una de esas tomas fotográficas la flecha va a permanecer quieta. Y por lo tanto, si está quieta en cada una de las tomas hechas, significa que está quieta en su totalidad. Y cosas por el estilo. Es una paradoja, ciertamente. Pero él señalaba y argumentaba de ese modo que el movimiento no existía. Les invito que le puedan dar también posteriormente lectura a los otros argumentos, pues hay un ejercicio que guarda relación con este tema en particular. Muy interesante el argumento de Aquiles y la tortuga, por ejemplo. Bien, pasemos a otro pensador de la escuela eleática. Estamos hablando aquí de Meliso de Samos, nacido en el año 470 y probablemente muerto ya a finales del siglo V también antes de Cristo, en la localidad de Samos, una isla griega próxima a Asia Menor. Fue discípulo de Parménides, tuvo participación militar, fue un general que destruyó la flota ateniense en el 442 en un conflicto con aquellos. En cuanto a su pensamiento, escribe una obra titulada Sobre la naturaleza o sobre el ser, en este caso ya en prosa jónica. Sistematiza a través de este medio
por lo tanto, la doctrina eleática y las corrige en algunos puntos. Fíjense que tanto Parménides, Zenón y Meliso se centran en lo que se llama ser. Ellos introducen el concepto del ser en la filosofía, que posteriormente se va a sistematizar con Aristóteles. Pero la cuestión ontológica, la cuestión del ser, nace con los eleatas. Es un paso muy importante el dado por estos pensadores, puesto que dejan de lado una preocupación, digamos, por la física, por la naturaleza o por el cosmos, y pasan a un plano ya más ontológico que requiere de un análisis más conceptual, más complejo, más profundo. Él decía que el ser, la realidad, lo que existe, es infinito, tanto espacialmente como numéricamente como cronológicamente. El ser es uno, dice, infinito, incorpóreo. El ser no hace referencia a un ser en particular, sino a todo lo que existe. No se conoce con exactitud el año de su muerte y probablemente ya es a finales del siglo V antes de Cristo. Para cerrar aquí, las ideas, las características principales del eleatismo entonces son los siguientes. Primero, la negación del devenir. Heráclito, insisto, hablaba del devenir, del cambio, de la mutación, ¿sí? En este caso, los eleatas dicen no, niegan que el cambio sea una realidad última, dice. El devenir, el cambio, es una simple apariencia. Recordemos en ese sentido la paradoja de la flecha disparada. Lo único verdaderamente real es la sustancia. Ahora, esa sustancia no es con exclusividad de repente una sustancia material, una sustancia concreta, sino se convierte también en una especie de principio metafísico. Se entiende como elemento corpóreo, pero no solamente como tal, sino también la permanencia y la necesidad del ser en cuanto tal. Por lo tanto, hablan de una unidad e inmutabilidad del ser. Decían, por ejemplo, que la sustancia es una realidad única, indivisible, inmutable, el ser es uno, no cambia, lo que lo convierte en el único objeto digno de pensamiento e investigación filosófica. Ya no más el agua, ya no más el aire, ya no más de repente el apeirón, ningún otro elemento, sino sencillamente el ser en su totalidad. Fíjense que, si bien es cierto, ellos introducen la idea del ser, en cierto sentido, también es en el marco de la preocupación sobre lo que existe, al igual que los filósofos de Mileto, pero con un abordaje, con un enfoque bastante innovador. Es por eso que la preocupación cosmológica pasa de ser una preocupación centrada en la naturaleza, en la física, y se convierte entonces en una preocupación ontológica. Por eso nos dice nuestro texto que los eleatas rompen con ese enfoque naturalista previo y pasan al plano ontológico. Esto posteriormente, como ya señalé, van a ser sistematizados por otros pensadores como Aristóteles, más que nada, pero también ya previamente por Platón. Bien. Un poquito antes de terminar nuestra clase, vamos a hacer una especie de resumen donde vamos a observar cada uno de estos filósofos con sus preocupaciones, con sus aportes. Y aquí ya entramos a hablar de los llamados físicos pluralistas y los físicos eclécticos. Aquí vamos a señalar a Anaxágoras, Empédocles, también a Leucipo y a Demócrito, entre otros.
Bueno, los pluralistas, como habíamos visto la clase anterior, recordarán ustedes aquel esquema. Los pluralistas también constituyen un grupo de filósofos presocráticos cuya preocupación se centra en la cuestión cosmológica, ciertamente, por eso estamos hablando de un periodo cosmológico, pero a diferencia de los filósofos monistas, es decir, aquellos que señalaban que había un solo principio constitutivo, ellos señalan que hay muchos principios semejantes al ser eleático. Fíjense que hay una combinación interesante de los aportes de los filósofos de Mileto, pero así también una enorme influencia ya de la escuela eleática, puesto que estos filósofos pluralistas hablan de la existencia de una pluralidad de principios o una pluralidad de elementos parecidos en este caso al ser eleático. Y aquí tenemos a Empédocles, a Anaxágoras, a Leucipo y a Demócrito. Es muy interesante que nosotros, estimados estudiantes, podamos estructurar, sistematizar un poco a estos filósofos, ubicarlos en su contexto cronológico, pero por sobre todas las cosas ubicarlos en cuanto a su preocupación y en cuanto a sus postulados principales. Porque muchas veces estamos acostumbrados a estudiarlos todos en su conjunto como si fuesen que tuvieron una misma preocupación y con algunas respuestas un tanto diferentes, pero en realidad hay una evolución también que se observa en cuanto al abordaje de estos problemas. Ahora, los físicos eclécticos, su nombre de repente lo indica, quisieron en cierto sentido armonizar pensamientos anteriores con pensamientos nuevos y muchas veces incluso volviendo a explicaciones iniciales. Y entre los físicos eclécticos, perdón, los filósofos eclécticos, señalamos a Diógenes de Apolonia y Arquelao de Atenas, quienes básicamente sostenían que el principio es único y tomado de la naturaleza. Vamos a ver enseguida. Centrémonos en los físicos pluralistas. Empédocles. Insisto, cuando hablamos de físicos o de filósofos pluralistas, estamos haciendo referencia, insisto, a aquellos filósofos que postularon la existencia de varios principios constitutivos. En ese sentido, Empédocles introduce la figura de 4 elementos originales constitutivos de todas las cosas, a saber, el aire, agua, tierra y fuego. Ahora, en cuanto a la explicación del cómo estos 4 elementos dan origen a la materia y a lo que existe, él habla de que estos elementos son movidos y gobernados por 2 fuerzas cósmicas, el amor y el odio. El primero es el que agrega, es decir, el que crea, y el segundo es el que disgrega, el que corrompe y el que mata. Y de hecho que hace uso de repente ciertos conceptos de los eleatas al explicar de repente la existencia de estos 4 elementos originales. Por eso justamente es conocido como un filósofo pluralista. De ahí tenemos el caso de Anaxágoras, 500 al 428 a.C. Él habla de la existencia de ciertas realidades originales. Aquí se complejiza nuevamente la cuestión porque estamos hablando de un elemento conceptual más que de un elemento concreto. Él habla de homeomerías que vendrían a ser como especies de semillas que constituyen ese original cualitativo o la semilla de todas las cualidades.
Es decir, las cosas existen a partir de la agregación y la disgregación de estas semillas llamadas homeomerías. A su vez, con Leucipo y Demócrito tenemos a los filósofos pluralistas y más específicamente llamados filósofos atomistas, porque introducen aquí la noción de los átomos. Si bien es cierto para nosotros, los átomos hoy en día de repente nos sugieren eh, una realidad palpable, una realidad estudiable. eh, para los filósofos atomistas, en realidad, estas eran de repente indivisibles, sin cualidades y comprensibles solamente por el entendimiento. Es decir, cuando Leucipo y Demócrito hablan de átomos, eh, en cierto sentido, no hablan del átomo como nosotros hoy en día conocemos, pero básicamente la noción es la misma o la idea es la misma. Hablan de una unidad indivisible que da origen a todo. Por eso dice que afirmaban que el ser, fíjense que el ser está en los tres, en Empédocle, en Anaxágora y en Leucipo hay una explicación del ser a partir de los elementos, en este caso de los átomos. Eh, Aunque no nacen ni mueren, dice, se encuentran los átomos, que son indivisibles, sin cualidades y comprensibles solo por el entendimiento. Los átomos, me permito leerles esta parte, con forma geométrica y dotados de movimiento, dice, explican el nacimiento, muerte y cambio de las cosas. También hablan de agregación o disgregación. Bien, y ya casi por último, hablamos de los físicos eclécticos. En este caso, son, digamos, los últimos físicos o filósofos de la naturaleza. Critican ciertamente a los pluralistas y retoman esa búsqueda de un principio único constitutivo de todas las cosas. Una especie de nostalgia de las primeras reflexiones milesias. Estos físicos eclécticos entonces retoman esa búsqueda del arché de todas las cosas. Y aparece Diógenes de Apolonia, combina, nos dice, por eso se le dicen eclécticos, porque el eclecticismo es una combinación, es una mezcla o de repente una congregación de distintas ideas. No digo necesariamente fusión, ¿verdad? Propone, dice, que el principio es el aire-inteligencia, ¿sí? Ciertamente combinando estos dos elementos propuestos en su momento por Anaxímenes y Anaxágoras. De naturaleza infinita e introduce también el concepto de fin que depende de la inteligencia del principio. Y Arquelao de Atenas, ya cercano a Diógenes, no tenemos muchos datos sobre él, se considera un maestro de Sócrates. Bueno, creo que viene a que este es un cuadro que quizá en el celular o cosas así va a resultar un poco difícil observar, pero es un cuadro que intenta resumir lo que nosotros estamos viendo entonces con estos filósofos desde Genófanes hasta Arquelao de Atenas. Fíjense que en el caso de Genófanes, en primer término, a él lo consideramos entonces como un pensador independiente, pero ciertamente con algunas afinidades con los eleatas. Su preocupación filosófica se centra en la crítica entonces a la religión tradicional y al antropomorfismo, según estuvimos viendo. Después hablamos de los eleatas, Parménides, Zenón y Meliso. Con relación a Parménides, su preocupación fue determinar la naturaleza del ser y distinguir
verdad de apariencia. Recordarán ustedes que él habla de las 3 vías de investigación que justamente apunta a distinguir lo que es verdad de lo que es aparente. Zenón de Elea, a su vez, se centra en defender la doctrina de su maestro Parménides y se centra en la negación del movimiento y la multiplicidad. Con relación a Meliso, buscaba sistematizar la doctrina del ser, señalando el ser es uno, infinito, eterno, inmóvil. El ser, la cuestión ontológica, preocupación principal de la escuela eleática o de la escuela eleata. Ya señalados en verde, tenemos aquí a los físicos pluralistas, que en realidad llega hasta Demócrito, solo que aquí los aparto por ser atomistas. Empédocles de Agrigento, explicar el cambio sin negar la permanencia del ser, y habla de 4 elementos, de ahí el nombre de pluralistas: tierra, agua, aire y fuego, que ya son unidos, separados por 2 fuerzas cósmicas, sean estos el amor y el odio. Anaxágoras, a su vez, considerado un físico pluralista, buscaba, dice, explicar la diversidad de las cosas y señalaba que todo surge de semillas u homeomerías ordenadas por una inteligencia cósmica llamado nous. Los atomistas pluralistas, ciertamente, Leucipo y Demócrito, apuntan hacia la constitución de todas las cosas a partir de átomos. Leucipo, de forma particular, todo está compuesto por átomos y vacío, mientras Demócrito, la realidad está formada por átomos en movimiento que se agregan y también se separan. Por último, hemos visto a los físicos eclécticos, Diógenes de Apolonia, que postula el aire inteligencia como el principio del universo, y Arquelao de Atenas, considerado maestro de Sócrates, desarrolla también estas ideas naturalistas. Bueno, esto es un modo de cerrar un poquitito las preocupaciones, los postulados, los aportes de estos filósofos presocráticos. No vamos a agotar ciertamente las explicaciones, los conocimientos, las informaciones al respecto, pero esta es una de las maneras de abordar a estos filósofos. Recordemos que nuestra asignatura, por sobre todas las cosas, busca historiar a estos filósofos que posteriormente ustedes van a volver a estudiar de acuerdo ya a las ramas de la filosofía que vayan abordando, sea por ejemplo filosofía política, filosofía de la religión, eh, ontología, y otras ramas más en donde van a volver a visitarle a estos. Entonces el propósito desde Historia de la Filosofía Antigua es que ustedes sepan ubicarlos temporo-espacialmente, es decir, de forma cronológica y de forma geográfica, y en cierto sentido también de forma temática, para entender el pensamiento o la preocupación de estos filósofos. Y siempre se nos preguntan cuando enseñamos filosofía o historia de la filosofía: en síntesis, profesor, ¿cuáles fueron los aportes de los presocráticos? Y aquí recurrimos a esta obra, Historia de la Filosofía, de Abagnano, y dice lo siguiente. Me permito leerles para ir cerrando. Primer término: los presocráticos se enfocaron principalmente en el estudio del mundo físico, con la búsqueda de principios fundamentales que explicaran la naturaleza y su funcionamiento, es decir, principios constitutivos y ley que rige al universo. Así también, estos filósofos presocráticos introducen la idea de una sustancia o de un ser, un elemento primario que constituye la base de todo lo que existe y se transforma. Con esto
se inicia la especulación filosófica sobre el ser. Así también, si bien es cierto, sus estudios se centran en la naturaleza objetiva, realmente a través del análisis de la naturaleza objetiva también dejaron rastros de una clarificación de la subjetividad humana, puesto que cada uno de ellos le dieron una explicación distintiva que evidencia también la multiplicidad de percepciones que puedan tener los seres humanos sobre un fenómeno en particular. Por eso nos dice, el reconocimiento del mundo externo está relacionado con el autoconocimiento. Y como un paso importante del mito al logos, a diferencia de esa confusión mística entre hombre y la naturaleza que es propia de épocas anteriores, los filósofos presocráticos reducen a la naturaleza a algo ya objetivo. Y al reducir a la naturaleza a algo objetivo y no mítico, no algo religioso, entendido desde, digamos, no algo entendido desde la religión, da lugar al análisis científico de la realidad. Por eso se dice también que la ciencia, como una reflexión racional y sistemática sobre la realidad, surge con los filósofos presocráticos. Y así, con ese enfoque naturalista que tenían, se alejan de las explicaciones religiosas o míticas, logran aislar así problemas específicos que en otras épocas se explicaba todo desde la religión o desde los mitos. Ellos, a su vez, crean un marco racional para la investigación filosófica. Y bueno, y estos básicamente los aportes en líneas generales de los presocráticos. Bien, de este modo terminado la parte explicativa. Como les decía un principio a los que estuvieron en los minutos iniciales, hice esta explicación lineal, un tanto como un monólogo, porque no quería retenerles más allá de las 8. La vez pasada nos fuimos hasta las 8:30 y creo que fue un tanto pesadito ya. Bueno, de este modo, estimados estudiantes, estamos cerrando esta unidad 1, no sin antes decirles que tenemos la tarea 2 que se va a cerrar de este miércoles en 2 semanas. Sigue la misma temática de preguntas literales y también de algunas preguntas inferenciales abiertas que debemos responder consultando el material que les facilite allí. Y también recordar que al final de cada una de nuestras respuestas literales debemos hacer la cita correspondiente para que el profesor pueda determinar que el alumno mínimamente buscó en su material las respuestas. Abierto a comentarios, preguntas, pareceres sobre los filósofos presocráticos, estimados estudiantes. ¿Quién se anima o voy a sortear, como se dice? Pueden escribir también en el chat qué les ha parecido, gente, estas 2 clases. Bueno. Profe, una consulta. Sí, Miguel. Si ese cuadro comparativo de la reseña histórica de los grandes pensadores nos va a facilitar o está en el material. Voy a pasar ahora mismo por WhatsApp. Tengo en Word, tengo eso. Ese no subí, voy a pasarle, porque también le voy a pasar lo que le mostré al principio, que sería de la clase pasada, y lo que vimos en esta clase. Entonces eso les puede ayudar también en algún momento para ubicar a cierto filósofo. Ya estoy iniciando sesión en WhatsApp para subirle ese material, Ángel.
¿Alguna consulta sobre la tarea 1? El tiempo que disponen, tiempo suficiente, estamos hablando de 15 días. Creo que vamos bien, ¿verdad? Sí, profe, súper bien está el tiempo y en general estamos profundizando. Creo que hoy dijiste este tema del paso del mitos al logos, más o menos, ¿verdad? Lo que estamos profundizando, o sea, el inicio de la filosofía en sí, en la filosofía antigua, ¿verdad? En la Grecia antigua. En Ah, general, así, en pocas palabras. así es, Iván. Muchas veces nosotros hablamos de filosofía presocrática de una forma un tanto rápida, ¿verdad? Un tanto de pasada. Sin embargo, si comenzamos a reflexionar de repente un poquitito más sobre cada uno de estos filósofos, encontramos realmente que la cuestión no es tan sencilla, sino un tanto profunda. Y un poquito más, ahora me inspiré. En realidad nosotros, ¿verdad? En el siglo XXI, ya con un montón de avances, tenemos por sentado ya muchos conocimientos previos y a veces cuando leemos estas cosas muy antiguas, nos parece un poco extraño porque justamente hablamos o vemos desde un lugar ya que tiene acumulado mucho conocimiento, más de 2500 años. Sin embargo, si nosotros estuviéramos tal vez en esa época, sin 2500 años encima, digamos, seguramente que iba a ser todo un desafío, ¿verdad? En ese contexto, lograr todas esas reflexiones que ellos lograron, a modo de valorar eso, ¿verdad? Buen punto, Iván. Justamente, y esto se aplica a todos a todos los estudios, a todas las lecturas que hagamos los filósofos, leerles en su contexto, ¿verdad? Porque si le sacamos a ese filósofo de su contexto, podemos encontrar interpretaciones de repente indebidas, incorrectas, y ahí pierde su validez, ¿verdad? Esto evidentemente sin desconocer la existencia de ciertos pensamientos, de ciertas afirmaciones que pueden ser transversales cronológicamente hablando. Pero es interesante el punto y es necesario que nosotros al leer a cada uno de estos filósofos nos ubiquemos en el contexto y justamente es para el efecto que desarrollamos asignaturas como filosofía, como historia de la civilización y otras asignaturas afines a la historia, ¿no? La historia de la filosofía. Fíjense que esta asignatura tiene su continuidad en historia de la filosofía medieval, luego moderna y luego se llega a la filosofía contemporánea, pero todo como historia, ¿no? No como una reflexión profunda de cada uno de los pensadores, porque esa reflexión se hace ya a nivel temático, a través de las distintas ramas de la filosofía. Esta cuestión del ser, por ejemplo. Esto después ustedes regresarán, como ya les señalé, en ontología. Muchas ideas de Aristóteles o de Platón o de Sócrates después van a volver otra vez a repasar o van a estudiarlo en verdad cuando aborden la filosofía política, por ejemplo, o, o de repente filósofos que vamos a estudiar en historia de la filosofía medieval van a retomar otra vez su lectura cuando tengan filosofía de la religión, por ejemplo. Bueno, al final de cuentas todo se relaciona, ¿verdad? El saber no ocupa lugar, sigamos leyendo todo lo que podamos, sigamos motivándonos. Estamos ya en el cuarto semestre, bien rápido pasa el tiempo, así que a aprovechar al máximo y seguimos en contacto. Ya enseguida les comparto el cuadro para que puedan guiarse en lo que hubiere lugar. Gracias por su presencia, estimados estudiantes. Que tengan buen resto de jornada. Gracias, profesor. Buenas Gracias, noches. profe. Buenas noches, Buenas noches. compañeros.